Estamos nuevamente aquí en Encuentros en la redacción del País. Hoy nos acompaña Marcelo Aquistapache. Muchas gracias por favor, estar aquí. Un placer poder estar con ustedes. Hay gente que cuesta un poquito más presentar, porque si viene un abogado es un abogado, si viene un político es un político. Ahora adivinador, vidente, hipnotizador, ¿cómo se definiría? Bueno, en realidad, digo, la palabra psíquico a veces es la que envuelve un poco más lo que hago, ¿no? O sea, el potencial de la mente, en realidad soy siempre soy el primero en sorprenderme del potencial que tiene la mente y de hecho lo que entiendo es que todos tenemos un potencial enorme, no lo utilizamos porque pensamos que físicamente no es posible utilizarlo. Lo que ocurre es que de alguna forma nuestro cerebro racional, o sea, nuestra inteligencia, nos permitió modificar el medio ambiente de tal manera que dejamos de necesitar poder adelantarnos a los acontecimientos como hacen los animales, incluso hoy en día, para poder sobrevivir, porque gracias al cerebro racional logramos modificar el entorno y de alguna forma el hombre aprendió a vivir más tranquilo. Pero eso llevó a que dejemos de utilizar algunos sentidos que tenemos y que no lo utilizamos porque pensamos que no es posible usarlos, como puede ser la percepción extrasensorial, que es la posibilidad de adelantarse a acontecimientos. Un poco en base a eso y he desarrollado mis teorías y he hecho una serie de ejercicios controlados que me demuestran que si yo aplico un método y obtengo resultados, quiere decir que hay una base física que permite repetir el proceso. Por lo tanto, digamos, en esa línea, digamos, es que he trabajado todos estos años, apoyado también un poco por, digamos, siempre estuve del lado un poco de la creatividad y la parte artística y también escribo y, digamos, el potencial que tiene el subconsciente, no solo, digamos, con posibilidad de acceder a información extrasensorial, como te decía, sino en el desarrollo de la parte creativa, ¿no? que es fundamental. Usted a través de la hipnosis hace una serie de tratamientos que son para dejar de fumar, para gente que es obesa y también para el alcohol. Me llamó la atención que en la página web dice que para dejar de fumar y para el alcohol alcanza con una sola sesión. Sí, la gran mayoría de las personas, estamos arriba del 75% de efectividad en una sola sesión, dejan de fumar e incluso el alcohol, aunque parezca mentira y una adicción más compleja, en la gran mayoría de ellos no se genera síndrome de abstinencia, que es una de las características que genera, por ejemplo, el alcohol cuando uno deja de tomar. Con el cigarrillo no se genera con el cigarrillo también se genera, pero no en la forma que genera el tema del alcohol. De hecho, es como más simple dejar el alcohol, aunque parezca mentira, que el cigarro, porque el cigarro tiene todo un tema de conducta física conductual asociado al cigarro que muchas veces es lo que más extraña. Entonces, bueno, lo que hemos hecho justamente es tratar de desarrollar una serie de herramientas que se le dan a la persona como forma de sustituir esa parte física conductual y estamos desarrollando, junto con un equipo multidisciplinario, toda una serie de aplicaciones que lo que hacen es permitir a la persona tener un apoyo, es como una especie de personal training, donde se le va día a día diciendo, digamos, las mejoras que le genera el hecho de alejarse, por ejemplo, del cigarrillo, ¿no? No solo del punto de vista de salud, cómo su sistema va mejorando a medida que se aleja de la adicción, un porcentaje de sobrevida, día a día se le va diciendo, después también el ahorro que eso le genera, cuántos días llevas sin fumar, qué cantidad de cigarros, cuánto dinero vas ahorrando. Incluso se le da la opción de comprarse algo con ese dinero ahorrado y se les va diciendo cuántos días estás de comprarte tal cosa con ese dinero ahorrado. Después también tiene una serie de consejos y frases célebres que se le acompañan. Eso es una aplicación de celular. Eso es una aplicación de celular. Y en el día de la sesión mismo, ¿qué es lo que se hace ahí? Y en el día de la sesión, básicamente lo que hago es desconectar al cerebro racional, que es el cerebro inteligente del hombre, que es el adicto, en realidad. El cerebro, la evolución, como yo te decía hoy, le dio el poder al cerebro racional y pasó de ser el cadete de la empresa a ser el dueño de la empresa. Y el subconsciente, que era el dueño de la empresa, pasó a ser un esclavo del señor racional. Entonces, dentro de esa teoría, el esclavo es el que se ocupa de guardar la información que vamos viviendo a medida que vamos aprendiendo cosas y experiencias. Es como que fuera un disco duro. Entonces, el subconsciente es el que se ocupa de guardar esa información.
esa información no es otra cosa que bornes positivos o negativos de acuerdo a los intereses del cerebro racional. Por eso es tan difícil dejar una adicción, porque por peores cosas que nos pasen, que nos digan o que nos muestren sobre esa adicción, esa información negativa nunca va a ir a parar al borne de la adicción, porque el adicto es nuestro cerebro racional. O sea, el primer interesado en que no dejemos de fumar o que no dejemos de tomar o que adelgacemos es nuestro cerebro racional, porque él es el único que disfruta esos químicos y tóxicos. Entonces, lo que hago yo básicamente es desconectar al cerebro racional, que se puede hacer porque él no es otra cosa que un intermediario. Entonces yo lo llevo a un relato a través de los sentidos y en un momento determinado el cerebro racional se desconecta porque la conciencia deriva hacia el subconsciente. O sea, en realidad la hipnosis no es otra cosa que la derivación de la conciencia del cerebro racional que tomó el control hacia el subconsciente que viene a ser nuestro verdadero cerebro o el piloto automático de nuestro cuerpo. Entonces, a través de una saturación, a través de los sentidos, de un relato, la conciencia pasa al subconsciente. Y el subconsciente es como un niño que se cree todo lo que el otro le dice. Entonces, básicamente lo que hago es lo llevo a una fábrica y le fabrico todo lo que al otro le gusta con todo lo que no le gusta, con las cosas que le dan asco, que le molestan, que le da miedo, que le preocupan. Por lo tanto, por más surrealista que sea la historia que yo le muestre al subconsciente, él se lo cree porque es como un niño. Entonces yo le muestro cualquier disparate y le digo que es cigarro y él entiende que eso se trata del cigarro y lo guarda ¿dónde? En el borne del cigarro. Entonces, básicamente lo que genero es una experiencia multisensorial. Por más disparatada que sea, el subconsciente se entiende que eso es verdad porque es un proceso fabril. Entonces toda esa información negativa de alguna forma guarda la información en el borne que corresponde a la adicción. Después, en un relato a la inversa, o sea, saliendo de ese relato a través de los sentidos, el cerebro racional vuelve a tomar el control. Y él sigue adicto como siempre, pero cuando va a buscar información que le permitía armar el circuito de la adicción, donde había información positiva, encuentra negativa y se genera un cortocircuito. Entonces la persona ve algo que se moría por consumir y no lo desea. ¿Y cualquier persona es hipnotizable? Sí, sí, sí. O sea, ¿usted me podría hipnotizar a mí? Claro, lo que pasa nosotros estamos acostumbrados a lo que es la hipnosis de espectáculo, ¿tá? Que te dicen bien dormido, te desmayás y hacen contigo lo que quieren. Y no es así. O sea, nosotros lo que usamos es una base de hipnosis clínica. Es muy poca las personas que no entran en inducción. De hecho, la mayoría de las personas piensan que no le hicimos en nada. Sin embargo, cuando salen de ahí empiezan a pasar las horas y ese deseo irrefrenable por fumar no existe. De hecho, digamos, la voluntad de la persona es fundamental. O sea, la persona tiene que querer dejar de fumar. De hecho, la voluntad, una vez que sale de la sesión de la persona, es la misma. Lo que ocurre es que su oponente está 80 veces debilitado. O sea, si tú tirás de la cuerda contra 80 fumadores empedernidos, cuando salís de la sesión es como que tiraras contra uno solo. O sea, tu voluntad te rinde 80 veces más. Realmente es increíble. ¿Cómo se vincula esta parte de su trabajo con la otra parte como adivinador, se dice? ¿Cómo se dice? Todo lo que tiene que ver con el trabajo con el Ministerio del Interior o con casos policiales. Todo ha sido como una evolución, ¿no? De hecho, el tema de las adicciones, bueno, me ha permitido desarrollar eso y me permite vivir, digamos, de mi trabajo. Es importante aclarar que yo como psíquico no cobré ni he cobrado en toda mi vida, digamos. Desde hace 27 años que colaboro, lo hago en forma honoraria porque entiendo que eso no se puede cobrar. Entonces, lo que tú me decís, cómo una cosa tiene que ver con otra, porque estamos hablando que es el mismo cerebro, o sea, el potencial del subconsciente. El desarrollo como psíquico a mí me permitió darme cuenta del potencial que tiene el subconsciente y por eso es que estoy incursionando en él justamente para lograr estos cambios realmente notables en una sola sesión del cerebro, porque a diferencia del cerebro racional, que la medicina negocia con él, porque siempre termina negociando con el cerebro racional. Yo el cerebro racional no negocio porque es perder el tiempo con él. Entonces lo que hago es, voy al disco duro y le modifico los archivos. Es exactamente como una computadora a nuestro cerebro. Si tú tenés un programa y vas al disco duro y le modificás el archivo, cuando querés abrir el programa no tiene dónde sacar información, por lo tanto no se puede desplegar, no puede abrir. Ocurre exactamente lo mismo con nuestro cerebro. Ocurre también, por ejemplo, las angustias, el pánico, los miedos, las fobias. Es exactamente igual que una adicción. La diferencia es que el cerebro racional para una adicción necesita un borne positivo y para una fobia, miedo, pánico, angustia necesita un borne negativo. Entonces, hay veces que vienen pacientes con 10 años de tratamiento, empastillados, ¿no? Porque la medicina tradicional, digamos, negocia con el racional y en una sola sesión la persona se libera.
Y a veces era una tontería, una experiencia negativa, entonces lo que haces es una especie de regresión al momento en que ocurrió la situación y a nivel del subconsciente se la modificás ridiculizándola. Entonces el subconsciente entiende que se trata de la misma situación y la guarda en el mismo borne que el cerebro racional generaba esa fobia o miedo. Pero en vez de quedar información negativa, se ha transformado en algo positivo o algo ridiculizado. Por lo tanto, cuando la persona se enfrenta a una situación que le generaba fobia, miedo, pánico o angustia, su cerebro racional, ¿qué hace? Va a buscar la información de referencia que le permitía generar esa reacción porque él entiende que eso le está permitiendo sobrevivir. Pero donde había información negativa, encuentra positiva, se genera un cortocircuito y la persona se enfrenta a eso que lo afectaba y no le genera nada. Entonces, básicamente es una reprogramación, ¿no? Hace poco usted lo contactó, puede ser la familia de Alison Iribarne, una chica que desapareció, salió una nota hace poco, y usted dijo que ella estaba retenida contra su voluntad, ¿puede ser? Sí, una mujer de 30 años. Sí, hija de un conocido murguista. Sí, en realidad eso fue al principio, digamos, los primeros días que me llevaron la información. Hay una característica que yo lo que trato de hacer primero es ver la situación de la persona. A través de una prenda, la foto, el nombre completo y fecha de nacimiento, lo que hago es tratar de posicionarme en el lugar que está la persona, porque el hecho de estar vivo estamos generando una emisión a través de los sentidos como que fuera un GPS, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista natural. No tenemos la tecnología para capturar esa información, pero una mente entrenada sí lo puede hacer. Por eso es que pido el nombre completo, fecha de nacimiento, una prenda, una fotografía. Siempre digo que no es para hacer una brujería, sino que lo que hago es posicionarme en la emisión que solo esa persona puede estar generando. Yo lo que hago es como emitir una señal, ingresa en la persona, interactúa, obtengo la información y vuelve a mí, porque todos de alguna forma estamos interactuando con la corteza terrestre. Cuando la persona está fallecida, yo trato de posicionarme a través de las prendas y me genera un desprendimiento. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la información que yo emito de alguna forma rebota porque la persona ya no está interactuando eléctricamente. Entonces eso me genera como un desprendimiento, como un, digamos, cortocircuito, y muchas veces me viene asociado el entorno. Yo le llamo sustitución de percepciones, por lo general viene de macro a micro. En el caso de ella, al principio, los primeros días, no me generaba un desprendimiento intenso, o sea, me daba la sensación de que podía estar retenida porque el entorno que yo veía era muy particular. Es como el fondo de un terreno medio como baldío y hay una especie como de laguna o agua, y me venía algo asociado a eso como con unos restos de casa. Pero después, en posterioridad, cuando me puse a trabajar, me generaba un desprendimiento, ¿no? Y había una persona con unas características muy particulares que yo las pasé y bueno... Una persona que la tenía retenida. No sé si la tenía retenida o era como vinculante a la desaparición de la persona, ¿no? Que me daba la sensación que era como de su entorno, ¿no? Alguien de confianza. ¿Y eso que usted siente que usted ve eso, escucha? Digamos, es como que usara elementos multisensoriales, ¿no? Es como que visualizaras, incluso sentís olor, sensaciones. Es como que todos los sentidos se transforman en un nuevo sentido, por decirte de alguna manera, y a través de esas visualizaciones y esas percepciones trato, como te decía, de sustituir, por lo general de macro a micro. Ves, por ejemplo, una colina con una cruz encima, luego ves un puente rojo, luego ves un lago, luego una casa amarilla, por decirte algo, vas de macro a micro, donde hay una colina con una cruz encima, ponele a 20 kilómetros de donde ella desapareció. Entonces vas al lugar, después donde hay un puente rojo a 3 kilómetros, donde hay un lago con una casa amarilla a 500 metros. Cuando llegas al lugar, provocás la búsqueda desde el punto de vista científico, o sea, buscas testigos, buscas si hay un cuerpo o buscas en la zona. Y eso me ha permitido a través de los años comprobar de que en el gran porcentaje de las veces termina coincidiendo de forma increíble. ¿En cuál, por ejemplo, coincidió? ¿Hay alguno que haya...? Hay cientos de casos, muchísimos casos no son mediáticos. Por ejemplo, bueno, el caso de Natalia Martínez, por ejemplo. En el caso de Natalia Martínez, a través de la sustitución de percepciones, yo encontré un testigo en medio de un campo que había visto un Monza color bordó, con una chica atrás y un muchacho adelante, metido en un monte, ¿no? en Punta Negra, que de hecho nunca se pudo comprobar que estuvo ahí, pero a mi criterio estuvo ahí. De hecho,
sacamos fotos del lugar, había una huella de vehículo, había unos guantes de cirugía, papeles tirados. Y el testigo que encontramos era un encargado de campo, y a través de la sustitución de percepciones encontramos ese tipo ahí que salió del medio de la nada, del medio de un monte, en un tractor, y cuando le pregunté si conocía a esta chica, se sorprendió porque él le había dicho a una persona que había visto algo con esas características unos días antes. Sin embargo, al principio la policía no tomó eso y se perdieron todas las pruebas que había allí, ¿no? De hecho había fotos y todo el lugar. Pero como ese caso hay un montón. Un chico que lamentablemente hace unos años se ahogó en Portezuelo, y a través de las prendas le dije el día, hora y lugar donde iba a aparecer, y bueno, y de hecho 3 días después lo encontraron, lamentablemente, el barco que iba con ayuda humanitaria para Haití, frente a Punta Negra, también ahí en Piriápolis. Encontraron el cuerpo del niño, y los familiares lo estaban buscando en la orilla en ese momento y a esa hora, o sea, y le avisaron que lo habían encontrado. Después el caso de un lago, o sea, colaboro mucho con el exterior, con Fiscalía de Argentina, de México. ¿Y el Ministerio del Interior acá toma lo que usted le dice? Bueno, sí, lo toman como referencia. De hecho, muchas veces me piden colaboración, ¿no? ¿De parte del mismo ministerio? Sí, parte de los mismos investigadores, depende de la zona, ¿no? Pero siempre digo, el aporte que yo hago, siempre, digamos, es una base. Luego eso hay que corroborarlo desde el punto de vista científico, si no, no tiene ninguna noción, ¿no? No tiene relación, digamos. Siempre hay que sustituir, como yo te digo, una percepción por un elemento científico. Pero muchas veces solo el hecho de tocar la prenda de una persona, por ejemplo, fallecida, te obtiene información de la víctima y del victimario. Entonces, básicamente lo que hago es tratar de pasar la información que recibo, y luego eso hay que sustituirlo por la investigación científica, ¿no? ¿Y cuándo empezó a trabajar con esto? ¿Cuándo dijo, bueno, yo puedo decodificar esto, yo entiendo que puedo decodificar esto? Bueno, yo empecé a los 17 años a trabajar con el tema a probar con el tema de la hipnosis. Estaban en Tacuarembó y ahí conocí a Fabio Puentes, que actualmente está en San Pablo, él. Y ahí empezamos a hacer prácticas con el tema de la pintura, el tema de los estudios, y ahí me di cuenta de que yo de alguna forma podía adelantarme a un acontecimiento como para tratar de visualizar lo que me iban a poner en una prueba, por ejemplo, un examen, ¿no? O sea, con 17 años era el estímulo que yo tenía, poder saber qué me iban a poner, y de alguna forma pude empezar a corroborar de que eso era posible. Y después, a partir de ahí, en el 91, yo estaba en Montevideo ya. Yo trabajaba en publicidad en ese momento, y la primera, digamos, caso fue el caso de Jonathan Viera, el chiquito que había desaparecido en Salinas, que ahí, a través de Fabio Puentes, la policía le pidió si él conocía a alguien que tuviera capacidades de alguna forma extrasensoriales, como se usaba en otras partes del mundo, para ver si se podía obtener algún tipo de información de lo que había sucedido, ya que era un caso, digamos, que había cobrado trascendencia mediática y no se podía resolver con el paso de los días. Entonces, ahí fue que de alguna manera, para mí, una cosa totalmente nueva, a través de las fotos y los elementos del niño, tratamos de, digamos, hacer una regresión al momento en que él había desaparecido. Y bueno, empecé a visualizar un montón de situaciones y de eventos que después pudieron ser corroborados con la policía en el lugar. Y bueno, y me fui sorprendiendo, y con el correr de los días, una noche me despierto sobresaltado viendo un lago con dos tanques de OCE. Veía la imagen invertida, asociado a tristeza y amargura, y entendí que se trataba del lugar donde estaba el niño. Y bueno, y justo a 1,5 kilómetros más o menos de donde él había desaparecido estaba una laguna de cisne donde OCE sacaba agua, y había 2 tanques de OCE, y supuestamente ahí ya habían dragado los bomberos y habían hecho búsqueda, pero no lo habían encontrado. Pero 2 días después había unos fotógrafos de aves que estaban allí sacando, encontraron el cuerpo de un niño metido de cabeza en el lugar, ¿no? O sea, con las patitas hacia arriba. Y después, cuando tuve posibilidad de ir al lugar, la imagen que yo visualicé era increíblemente similar, ¿no?, a lo que yo había sentido. Y después tengo cientos de casos, un poco también por digamos,
mi experiencia como publicista, he tratado de ir documentando con prensa, radio y televisión, digamos, un poco mis aportes, ¿no? Hace poco salió a la luz unas declaraciones que usted había dicho con respecto a Sendik, como que iba a tener un ascenso político y que se iba a hacer como una alianza con la oposición. Luego pasó todo lo que pasó con Sendik. Claro. ¿Qué pasa cuando se cometen errores, puedo decir, de esas características? Sí, digo, lo que ocurre, fíjate que eso fue una visualización del 2013, ¿no? O sea, Sendik ni siquiera había llegado a ser posibilidad de candidato. Sin embargo, yo lo veía como vicepresidente a Sendik. A veces hay que ver también el contexto en que se habla. Y después yo lo que veía que Sendik, por determinada razón, empezaba a tener un destaque importante a nivel de medios y de prensa, y de la oposición hablaba mucho de Sendik. O sea, claro, 3 años antes yo entendí que podía tratarse de que Sendik, digamos, por alguna razón llegaba a vicepresidente, y como no había antecedentes de una renuncia de vicepresidente, entendí que algo le podía llegar a pasar a Tabaré Vázquez y que él asumía, porque había una noticia al final de esa consecutividad de imágenes que él estaba presente, donde se destacaba de forma notable como un hecho trascendente. Entonces entendí que él asumía como presidente y en realidad después todo lo que ocurrió fue lo contrario. O sea, pero desde las características del ejercicio que yo hago fue correcto, porque yo lo que hago es tratar de posicionarme en un kiosco de revistas y ver las tapas de la prensa, de los diarios. Y en realidad ocurrió lo que, digo, en definitiva, lo que yo visualizaba. No coincidió con lo que pasó, pero sí con el destaque a nivel mediático que iba a tener Sendik y con un final estruendoso, por decirlo de alguna manera, que yo entendí que él quizás ascendía a presidente y en realidad fue una renuncia como vicepresidente. Yo lo que ocurre es que luego hago un análisis, una interpretación racional que a veces es donde me puedo llegar a equivocar. Pero de hecho, digamos, las características del destaque y la noticia trascendente al final terminaron coincidiendo, ¿no? Usted me decía antes de arrancar la entrevista que había decidido no hacer más las predicciones de un año para el otro. Correcto. ¿Y esto tiene que ver con esto? Bueno, por un tema no, porque esto lo decidí antes que ocurriera esto de Sendik, que no se sabía qué iba a pasar. Lo que pasa, digo, claro, justo fue el tema de cuando Tabaré Vázquez llegaba vicepresidente, Tabaré Vázquez de presidente, Sendik de vicepresidente, luego también había visualizado el tema de un calvo del Partido Socialista que llegaba a intendente de Montevideo. También estaba en ese momento junto con eso la visualización de que Argentina iba a andar muy bien en el Mundial, de hecho iba a haber festejos similares a los del Mundial de 78. De hecho, bueno, Argentina salió en segundo lugar, pero los festejos que hubo fue realmente increíble. Después también hablaba de noticias relacionadas con la brilla, en el caso de Cristina Kirchner, que venía asociado a la palabra default. Y eso era impensable, sin embargo default al año siguiente fue asociado a Argentina con todo el problema aquel del default, y justamente después también que veía que Cristina Kirchner no entregaba la banda presidencial, que eran 2 hombres que la entregaban, y en definitiva también ocurrió eso, ¿no? O sea, también después ese momento estaba el fallecimiento de una persona referente de la cultura y del arte del Río de la Plata, una persona mayor, de mucho respeto. Y entonces, si le invocó tanto, ¿por qué no las hace más? Bueno, no es que le invoqué, en realidad lo que hago es una visualización. Sí, ¿no? la visualización. Si fuera de invocar, siempre digo, si fuera por invocar, digo, lamentablemente para el juego no me sirve. No lo que pasa hice, que vio que uno capaz claro. que lo lleva más a... Capaz que yo lo veo y tengo la sensación de decirle, adivíneme algo. Bueno, claro, pero yo eso no lo hago porque de hecho mucha gente, si yo me dedicara a eso, estaría lleno de dinero, ¿no? Pero no sería serio lo que hago. Por eso es que no cobro y por eso selecciono los casos en que colaboro. Quizás los primeros 4 o 5 personas andes bien, después ya los otros que vienen le vas a decir cualquier cosa con tal de cobrar, entonces no tiene sentido. Prefiero reservarme para... ¿No cobra nada o cobra algo honorario? Nada. No. Yo cuando colaboro en casos de personas desaparecidas o en casos policiales, nunca cobré ni cobro, ¿no? Referente a lo que te decía, no lo hago más porque justamente el tema de cómo estaba vinculado a la política y el fútbol me llevó a que algunos comentarios tontos
que no me gustaron por el tenor, digamos, y entendí que estás como expuesto, te estás exponiendo. Y yo tenía un montón de proyectos que me son mucho más interesantes y gratificantes, digamos, que estar haciendo esto, digamos, por el hecho de hacerlo. Porque después siempre está el que te llama y te dice, culpa tuya, o por culpa tuya ganó de vuelta al frente, o por culpa tuya perdió Uruguay y Argentina salió segundo, por culpa... Cuando en realidad lo que hace uno es visualizar lo que va a ocurrir, pero no incide en lo que Yo veía ahora suceda, ¿no? Estaba mirando el Facebook, sí, que le pedían que dijera algo sobre Lara San Juan, si había podido visualizar algo. Claro, no, lo que pasa es que yo colaboro en casos cuando me piden específicamente, digo, no trato de no inmiscuirme si no me piden, ¿no? En el caso de San Juan, yo estuve los primeros días en Argentina, justo en el casamiento de una sobrina en Buenos Aires, cuando hacía 4 o 5 días había desaparecido y tal, yo lo único que hice fue el contacto en prensa, que habían salido 6 fotos de submarinistas que integraban, digamos, la expedición esa que desapareció, y bueno, y en el momento ahí, cuando tocó las las fotos, simplemente con las fotos me generaba un desprendimiento intenso, ¿no? Entonces no se anima a decirme cómo nos va a ir en el Mundial. No, prefiero... ¿Ya sabe? Prefiero pasar... No, es que ni siquiera me puse a trabajar al respecto, ¿no? Pero además un tema propio también, digo. Después siempre... No es futbolero. No soy muy futbolero. Me gusta, sí, cuando juego Uruguay, ¿viste? Pero no soy muy por el fútbol, ni pierdo el sueño por el fútbol. Habrá que esperar a junio del año que viene. Hay que esperar, bueno, pero estamos acostumbrados a sufrir, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.